Aquella mañana, un cielo gris y pesado colgaba sobre Madrid. Cuando miré por la ventana de la oficina vi cómo la lluvia se tragaba la ciudad en silencio. En mi mesa, un café a medio terminar, los archivos de presentación esperando en la pantalla del ordenador y dentro de mí, ese desasosiego familiar que iba creciendo. ¿Desde dónde nos veis hoy? Escribid vuestra ubicación en los comentarios de abajo. Dadle a me gusta y suscribíos, por favor. Todo era rutinario, hasta que el teléfono vibró. En la pantalla brillaba un único mensaje. Había escrito Sofía, mi hermana pequeña, 10 años menor que yo, la niña de los ojos de mi madre, mi sombra. Cuando abrí el mensaje, el corazón me empezó a latir con fuerza. Envíame 3.000 euros para mi boda. Si no lo haces, mamá te va a desheredar. Las palabras se me hicieron un nudo en la garganta. Durante unos segundos me quedé mirando, tratando de entender. ¿Era una broma? ¿Una amenaza? ¿O una nueva versión de lo que mi familia siempre me había hecho? Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. En ese momento todo se conectó con el pasado. El día que me mudé a Madrid, con solo 200 euros en el bolsillo, 22 años de silencio y menosprecio a mi espalda. Esta vida la había construido con mis propias manos. No le debía nada a nadie. Pero ellos, especialmente mi madre, nunca lo aceptaron. Mi éxito parecía su vergüenza, porque en el mundo que Sofía imaginaba, yo debía quedarme siempre en segundo plano. Aún así, durante años no corté el vínculo que nos unía. Cada mes mandaba dinero, para facturas, para las medicinas de mi padre, a veces solo para verle sonreír un poco. Y ahora, este mensaje. 3.000 euros para una boda, para un cuento de una sola noche. Con la mano temblando escribí la respuesta. Trabaja y gánatelo, Sofía. Cada cual paga su propio cuento. Al pulsar enviar sentí una punzada en el pecho, como si la rabia acumulada durante años se hubiese evaporado con ese mensaje. Minutos después, llegó uno de mi madre. Si no ayudas a tu hermana, no tienes lugar en esta familia. Leí esa frase una y otra vez. No tienes lugar en esta familia. Me faltó el aire. El murmullo de la oficina desapareció. El mundo a mi alrededor se quedó en silencio. En ese instante entendí que, en realidad, llevaba años esperando esa frase. Era la oficialización de su exclusión silenciosa. Mi mirada cayó en la fecha del calendario. Faltaban 3 semanas para la boda. Para ellos, 3.000 euros no eran dinero, eran control. Otra manera de apretar los hilos invisibles que habían tejido sobre mí. Me recosté en la silla y miré la lluvia. Las calles de Madrid, a primera hora, estaban llenas del ruido de los coches y del correr de la gente, pero dentro de mí solo había silencio. Los años con mi familia, mis esfuerzos, las disculpas por teléfono, el dinero enviado, de pronto carecían de sentido. Una parte de mí todavía quería creerles. Tal vez mamá estaba realmente angustiada. Tal vez Sofía solo estaba emocionada. Quizá yo había sido demasiado dura. Pero volví a leer el mensaje. Te vamos a desheredar. Esas palabras olían a poder, no a amor. Aquella noche, al llegar a casa, la lluvia seguía. Dejé el bolso en el sofá, me quité los zapatos y fui a la cocina. Ni el sonido del agua me calmaba. Algo dentro de mí se había roto. Miré el teléfono. La pantalla volvió a encenderse. Sofía llamaba. No contesté. Sonó una segunda vez, luego una tercera. Al final no aguanté y respondí. Su voz era aguda, cargada de ira. ¿Cómo puedes hacerme esto, Elena? Soy tu hermana. Te supliqué, lloré, pero no entiendes. Tu dinero es para mi futuro. Pulsé el botón y silencio. Su voz ya solo era un eco en mi cabeza. Tu dinero es para mi futuro. Aquella frase me destrozó. En ese instante comprendí que, para ellos, yo no era una persona, era un recurso. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con el peso de los años sobre los hombros. Me vino la infancia a la cabeza. Nuestra casita, en un barrio de Valencia, las canciones de flamenco que mi madre escuchaba en la radio en las tardes de verano, la muñeca nueva en las manos de Sofía, mi cuaderno viejo.
La diferencia entre nosotras empezó entonces. Yo gané todo trabajando. Ella lo obtuvo pidiéndolo. Y mi madre siempre lo fomentó. Sofía es delicada. Tú eres fuerte, tú aguantas, decía. Aguanté, sí. Entré en la universidad. Me vine a Madrid. Encontré trabajo. Construí mi vida. Pero por mucho que ascendiera, ellos siempre conseguían arrancarme algo. Aquella noche tomé una decisión. Ya bastaba. Iba a romper esa cadena invisible con mi familia. Cogí el móvil y abrí la aplicación del banco. Revisé la cuenta compartida que años atrás había abierto para ayudar a la familia. Las cifras giraron y luego se detuvieron. Había mucho menos dinero del que debería. El corazón me golpeó el pecho. Fui a los últimos movimientos. En los últimos 3 meses habían retirado varios miles de euros. El nombre era conocido. La firma de mi madre. No indicaba para qué. Una frialdad me recorrió por dentro. Quizá eran facturas, quizá compras de Sofía, pero sí sabía algo. No enviaría un céntimo más sin estar segura. A la mañana siguiente, en el trabajo, no dejé ver nada. Hice mi presentación. Sonreí, pero dentro de mí algo había cambiado. En mi cabeza solo resonaba una frase. Tu dinero es para mi futuro. Al salir, caminé por la Gran Vía entre la multitud. Las luces de Madrid me daban en la cara. La gente reía, hablaba, miraba escaparates. Yo, en medio de esa marea, me sentía sola. Pero dentro de esa soledad había otra cosa. Libertad. Tal vez por primera vez. Al llegar a casa tomé mi decisión. No volvería a ser una figurante en su historia. Aquel mensaje era un final, pero quizá también un comienzo. El comienzo de mi propia historia. Mi infancia transcurrió siempre en cuartos calurosos y estrechos. Vivíamos en un barrio periférico de Valencia, en una casa pequeña con las paredes abombadas por la sal del mar. Los veranos eran abrasadores. Mi madre dejaba las ventanas abiertas pero no corría las cortinas. Así, una luz anaranjada y pesada inundaba la casa y se pegaba a nuestros brazos sudorosos. En aquellos años mi padre era carpintero. Sus manos olían siempre a serrín, pero había poco trabajo. Mi madre iba a limpiar a casas, salía temprano y volvía tarde. Yo iba sola al colegio, la mochila me pesaba, pero más pesaba lo que llevaba dentro, porque incluso entonces sabía que, en esa casa, yo sobraba. Luego nació Sofía. Yo tenía 10 años. Mi madre vivió el embarazo como un milagro. Rezaba cada día. A las vecinas les decía, mi Elena hará de madre para su hermanita. Aquella frase sonó inocente entonces, pero con los años entendí que ese día trazó mi destino. A los ojos de mi madre yo era la responsable. Sofía, el regalo sagrado. Después de su nacimiento todo cambió. Los juguetes, la ropa nueva, incluso las sonrisas de mi padre le pertenecían a ella. Yo volvía del colegio y lavaba los platos. Cuando Sofía lloraba, yo la calmaba. Mi madre regresaba cansada, pero sonreía porque en casa ya había una esperanza. Esa esperanza no era yo. Entonces aprendí la soledad por primera vez. Uno puede extrañarse de la gente con la que vive. Lo supe a los 10 años. Con los años la distancia entre nosotras creció. Yo me aferré a los estudios. La escuela era una vía de escape. Mis profesores me decían, eres lista, llegarás lejos, pero en casa a nadie le importaba. Mi madre decía, estudiar no te da de comer. Mi padre asentía en silencio y luego acariciaba el pelo de Sofía. A los 12 años empecé a trabajar, primero en una panadería, luego en un café durante los veranos. Le daba el dinero a mi madre, para los gastos de la casa, decía, pero en la habitación de Sofía nunca faltaban juguetes nuevos, vestidos nuevos. Mi ropa era de segunda mano, mi mochila la usé 3 años. Aún así, no me quejé, porque entonces creía que, si me esforzaba suficiente, también me verían. A los 15 miré el mar a solas por primera vez. En la playa de Valencia, con el sol de la tarde tornándose naranja, me llevé la vieja radio de mi padre. Hice un juramento. No me quedaría en esa ciudad. Construiría mi propia vida. Entonces la palabra salvación era más que un sueño. Gané una beca en el instituto.
Cuando el director se lo dijo a mi madre, ella se encogió de hombros. No puedo mandar a mi hija lejos, dijo. ¿Quién cuidará de Sofía? Algo dentro de mí se rompió. Mi padre callaba, como siempre. Su silencio dolía más que cualquier palabra, porque una sola le bastaba, pero siempre calló. Acepté la beca en secreto. Una profesora me ayudó con los papeles. Aprobé el examen de acceso a la universidad. Madrid. Cuando oí ese nombre por primera vez, el corazón me latió deprisa. Ciudad grande, gran esperanza. Preparé mi marcha en silencio. Una maleta, algo de ropa vieja, un poco de dinero. Cuando mi madre se enteró, ya era tarde. Lloró. «¿Traicionas a Sofía?», dijo. No lo entendí entonces. ¿Cómo podía ser traición construir mi vida? Pero para ella lo era, porque irme desarmaba su orden. Yo era el engranaje invisible de esa casa. Si dejaba de girar, los demás se desbandarían. Aquella mañana mi padre me acompañó hasta la parada del autobús. Llevaba una bolsita pequeña, dentro una cruz de madera. «No te olvides de ti», dijo, y nada más. En ese silencio había miles de palabras, pero ninguna me detuvo. Al llegar a Madrid, la ciudad me golpeó como un corazón ajeno. Era rápida, ruidosa, pero llena de posibilidades. Empecé en una residencia de estudiantes. Encontré mi primer trabajo como becaria en una agencia de publicidad. Llevaba cafés, preparaba presentaciones, estudiaba por las noches. Todo era duro, pero cada dificultad me recordaba mi propia fuerza. En esos años, el contacto con mi familia se redujo. Mi madre llamaba a veces, casi siempre para pedir dinero. «Sofía crece, los gastos del colegio son muchos», decía. Yo enviaba, porque aún creía que podía comprar su cariño. Cada mes apartaba parte de mi pequeño sueldo y luego compraba pasta en oferta en el supermercado. Una vez Sofía me llamó llorando para pedirme un teléfono nuevo. Todos en su clase tenían uno inteligente, ella también lo quería. Yo apenas podía pagar el alquiler, pero insistió tanto que cedí. Le compré uno de segunda mano y se lo envié. Se puso tan contenta que la alegría en su voz me bastó. No lo vi entonces, pero ahí empezó la costumbre. Ellos pedían, yo daba. Cada petición se convirtió en una atadura. Esas ataduras se fueron cerrando alrededor de mi cuello. Al graduarme, pasé a plantilla en la agencia. Ya ganaba mejor. No sé si mi madre se sintió orgullosa. Nunca lo dijo. Pero cuando Sofía entró en la universidad, me cargaron todos sus gastos. «Estás en Madrid. Tienes dinero», decían. Entonces no me enfadaba, porque una parte de mí aún quería construir un vínculo con ellos. Con los años entendí que ese vínculo era unilateral. Yo daba, ellos recibían. A veces, entre la multitud de Madrid, me paraba y me preguntaba, «¿Si dejo de dar, me querrán aún?». No quería saber la respuesta, porque, en el fondo, la sabía. Su amor era condicionado. Cada euro, una atención, cada ayuda, un elogio. Incluso cuando lo vi, seguí. Porque me había acostumbrado. Creí que el idioma del amor era el dinero. Con el tiempo, Sofía creció. No terminó la universidad. Quiso ser fotógrafa de moda. Se apuntó a un curso, luego se aburrió, lo dejó. Mi madre repetía, «Mi hija es especial, su camino es distinto». Y yo pagaba ese camino distinto. Cuando tenía 29, mi carrera despegaba rápido. Dirigía campañas, trabajaba con marcas. Para ellos, yo no era orgullo, era necesidad. Cuando Sofía venía a Madrid a comprar, se quedaba en mi casa, pero ni gracias decía. «Tu trabajo es fácil, tienes suerte», decía. Yo no había llegado con suerte, sino luchando. A sus ojos yo era siempre fría, sin sentimientos, calculadora. Quizá lo parecía, porque no había otra manera de sobrevivir. Luego mi padre enfermó, insuficiencia cardíaca. Mi madre llamó con la voz temblando. Lo olvidé todo y corrí a Valencia. En el hospital, mi padre estaba pálido, el rostro cansado con los años. Me tomó la mano. «Cuida de la familia», dijo. Esas palabras fueron como un testamento. Aquel día cargué el peso otra vez. Gastos del hospital, medicinas, viajes. Otra vez yo.
Mi padre murió a los pocos meses. En el entierro, entre las lágrimas de mi madre, había una especie de reproche. Tu padre siempre te defendía, dijo. Ahora no está. Ahora te toca a ti. Sentí que heredaba una deuda. Sin él, yo era su único apoyo. En esa época me ascendieron, subió mi sueldo. Al saberlo, mi madre lloró, no de alegría, sino de oportunidad. Ahora viviremos tranquilas, dijo. Esa frase me heló. Dijo nosotras. Yo había perdido el nosotras hacía años, pero guardé silencio, porque dentro de mí aún estaba esa niña que quería la aprobación de su familia, que quería merecer ser querida. Ese silencio me gobernó durante años. Sofía empezó una relación. Decían que era hijo de una familia rica. En las redes, fotos, viajes, regalos. Mi madre presumía, mira qué bien está tu hermana. Mi nombre ya no aparecía. Para ellos yo era la cuenta bancaria. Sofía, el escaparate. Y detrás del escaparate había vacío. Todos lo veían, menos mi madre. 2 años después de la muerte de mi padre, surgió la idea de la cuenta conjunta. Lo propuso mi madre. Así no habrá líos. Pagamos las facturas desde allí, dijo. Acepté, porque aún confiaba. Cada mes ingresaba una cantidad fija, a veces más. Que no falte nada en casa, decía. Creía tenerlo todo bajo control. Con el tiempo, esa cuenta fue mi punto débil. Mirando atrás, veo que, además del dinero perdido, yo misma me fui perdiendo poco a poco. Cada euro enviado, una Elena más enterrada en silencio. El día que llegó el mensaje de Sofía era, en realidad, el eco de aquel pasado. Cuando mi madre dijo, Sofía es delicada, tú eres fuerte, hace 10 años, fijó el equilibrio del futuro. Yo, hombro, ella, carga, yo, fuente, ella, consumidora. Y en ese mensaje estaba escondida la misma frase. Eres fuerte, paga. Pero ya no iba a darles ese poder. Aquella niña, aquella chica callada, ya no existía. En su lugar había otra, una mujer que encontraba su propia voz en el bullicio de Madrid. Ya no pagaría por aprobación ni por amor. Solo trabajaría por la calma de mi propio silencio. Aquella noche volví a pensar en mi infancia, en las manos de mi padre oliendo a serrín, en la mirada cansada de mi madre, en las risas de Sofía. Aquella casa era un teatro con papeles asignados. Yo, obrera. Ellos, espectadores. Pero la obra había terminado. Ahora solo quedaba yo en el escenario, y era hora de bajar el telón. Tenía 29 años. Mi carrera subía con rapidez. Dirigía campañas, trabajaba con marcas. En ese tiempo mi familia me miraba no con orgullo, sino con necesidad. Incluso cuando Sofía venía a Madrid para ir de compras, se quedaba en mi casa, pero ni siquiera daba las gracias. Tu trabajo es fácil, tienes suerte, decía. Pero yo no había llegado aquí por suerte, sino por lucha. A sus ojos siempre fui fría, sin emociones, calculadora. Tal vez lo parecía, porque de otra manera no habría sobrevivido. Luego mi padre enfermó, insuficiencia cardíaca. Mi madre llamó, la voz le temblaba. En ese momento lo olvidé todo y corrí a Valencia. En la habitación del hospital, mi padre estaba pálido, el rostro marcado por los años. Me tomó la mano. Cuida de la familia, dijo. Aquellas palabras sonaron como un testamento. Ese día volví a cargar el peso. Gastos del hospital, medicinas, viajes. Otra vez yo. Mi padre murió unos meses después. En el funeral, entre las lágrimas de mi madre, había una especie de reproche. Tu padre siempre te defendía, dijo. Ahora no está. Ahora te toca a ti. Ese día sentí como si hubiera heredado una deuda. Sin él, yo era su único sostén. En ese tiempo me ascendieron en el trabajo. Mi salario aumentó. Cuando mi madre se enteró, lloró, no de alegría, sino de oportunidad. Ahora viviremos tranquilas, dijo. Esa frase me congeló. Dijo, ¿nosotras? Pero yo había perdido el nosotras hacía años. Aún así, guardé silencio, porque dentro de mí aún vivía aquella niña pequeña que quería la aprobación de su familia, la que creía que debía ganarse el derecho a ser amada. Ese silencio me gobernó durante años.
Sofía entonces había empezado una nueva relación. Decían que era hijo de una familia rica, en las redes, fotos, viajes, regalos. Mi madre presumía de ello. Mira, tu hermana está con un hombre maravilloso, decía. Mi nombre ya no se mencionaba. Para ellos yo era la cuenta bancaria, Sofía el escaparate. Pero detrás de ese escaparate había vacío. Todos lo veían, menos mi madre. 2 años después de la muerte de mi padre surgió la idea de la cuenta conjunta. La propuso mi madre. Así no habrá confusiones, pagaremos las facturas desde ahí, dijo. Acepté, porque aún confiaba. Cada mes depositaba una cantidad fija, a veces más. Que no falte nada en casa, decía. Creía tenerlo todo bajo control, pero esa cuenta se convirtió con el tiempo en mi punto débil. Ahora, al mirar atrás, veo que no solo se perdió dinero ahí, poco a poco también me fui perdiendo yo. Cada euro que enviaba era una Elena más enterrada en el silencio. El día que llegó el mensaje de Sofía fue, en realidad, el eco de aquel pasado. 10 años atrás mi madre había dicho, Sofía es frágil, tú eres fuerte. Y en ese instante fijó el equilibrio del futuro. Yo, el hombro, ella, la carga. Yo, la fuente. Ella, la que consume. En ese mensaje estaba escondida la misma frase. Eres fuerte, paga. Pero ya no iba a darles ese poder. Aquella niña, aquella chica callada, ya no existía. En su lugar había otra, una mujer que había encontrado su propia voz en el ruido de Madrid. Ya no pagaría por aprobación ni por amor. Solo trabajaría por la calma de su propio silencio. Aquella noche volví a pensar en mi infancia, en las manos de mi padre que olían a serrín, en la mirada cansada de mi madre, en las risas de Sofía. Aquella casa era un teatro. Los papeles estaban asignados. Yo, la obrera. Ellos, los espectadores. Pero la obra había terminado. Ahora solo quedaba yo en el escenario, y era hora de bajar el telón. Esa mañana me desperté temprano, aunque no había dormido. En cuanto abrí los ojos, recordé el mensaje, la voz de Sofía, la amenaza de mi madre. Aparté la manta y me incorporé. Miré por la ventana. Madrid despertaba lentamente. En la calle un panadero levantaba la persiana. El olor a café entraba con el viento. Pero ni siquiera ese aroma me tranquilizó. Solo una idea me rondaba: la cuenta conjunta. Desde hacía días una voz interior me decía que la revisara, pero tenía miedo, porque intuía lo que iba a encontrar. Tomé mi café y me senté frente al ordenador. Entré en la web del banco. Mis dedos sudaban al escribir el usuario. La pantalla se abrió y los números aparecieron. Había mucho menos dinero del que debía. Contuve la respiración unos segundos. Luego abrí los movimientos. Páginas y páginas de operaciones. El nombre de mi madre, el de Sofía y otros pagos desconocidos. Cada uno parecía pequeño, pero las fechas estaban encadenadas. Meses de un patrón continuo. Algo dentro de mí se enfrió. Luego una retirada más grande llamó mi atención. 4.200 euros. Una transferencia sin concepto. La cuenta destino, una agencia de viajes. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía, una agencia de viajes. Mi madre me había dicho el mes pasado que tenían problemas para pagar las facturas. Yo les había enviado 1.500 euros. Así que ese dinero no fue para las facturas, sino para unas vacaciones. Me recosté en la silla, miré la pantalla, los dedos entumecidos. Durante tanto tiempo había cerrado los ojos que, al ver la verdad, mi propia ingenuidad me golpeó en la cara. Deslicé la pantalla. Otra operación. 1.800 euros a una joyería, 950 a una boutique, 2.300 a una cuenta llamada Wedding Services. Esa palabra resonó en mi mente. Servicios de boda. La boda de Sofía. Así que mucho antes de enviarme aquel mensaje, ya habían empezado los gastos. Ellos ya habían decidido, solo esperaban mi aprobación. No mía, de mi dinero. El corazón me latía con fuerza. Los ojos me ardían. La rabia y la decepción se mezclaban. Me levanté y empecé a caminar por la habitación. Me temblaban las manos. No sabía si mi padre habría permitido esto, pero sí sabía una cosa. Mi madre lo había planeado.
Sofía era su arma. Mi hermana no era ingenua, simplemente había crecido dentro de un privilegio aprendido. Para ella, yo solo era una solución, una cartera. Volví al ordenador, actualicé la página. Cada transacción era una herida abierta frente a mis ojos. Calculé el total. Solo en los últimos 6 meses, 25.000 euros. Sentí náuseas. Había trabajado tanto, hecho tantos sacrificios, y todo era por su comodidad. En ese momento decidí que ya no guardaría silencio. Pero primero debía documentarlo todo. Hice capturas de pantalla, anoté las fechas. Tal vez para mi propia paz mental, tal vez para pedir cuentas después. Luego respiré hondo y tomé el teléfono. Llamé a mi madre. Contestó al tercer tono. En su voz había esa calma controladora de siempre. «Elena, por fin llamas», dijo. Tenía la garganta seca. «He visto los movimientos de la cuenta», dije con voz helada. Hubo un silencio. Luego oí su respiración. «¿Qué quieres decir con que los viste?», dijo, como si hubiera dicho una palabra prohibida. «Gastaron el dinero en viajes, joyas, planes de boda», respondí. «¿Cómo pudieron hacerlo?». Mi madre intentó reír, pero la voz le temblaba. «Elena, no exageres. Son cosas de familia. Solo queríamos respirar un poco. Además, tú tienes mucho dinero». Esa frase me atravesó. Tú tienes mucho dinero, como si cada euro que había dado durante años fuera una obligación. Mi voz subió. Ese dinero lo envié para sus necesidades, no para sus caprichos, dije. Ella guardó silencio. Luego habló lentamente. No entiendes. Sofía se casa. Merece una boda bonita. No hicimos nada malo. Lo hicimos por el honor de la familia. Honor. Al oír esa palabra, el corazón me dolió. No pueden comprar el honor con mi dinero, dije, pero ella ya estaba a la defensiva. Te has vuelto egoísta, Elena. Le prometiste a tu padre que nos cuidarías. Nos dejaste solos y ahora vienes a reprocharnos. Me quedé sin aire. El nombre de mi padre. Lo había usado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Papá no me dejó una obligación, me dejó conciencia, dije. Y ustedes también la gastaron. Mi madre calló. Luego habló con voz fría. Si haces de esto un problema, te borraré de verdad como hija. Como si no lo hubiera hecho ya. Colgué. Miré la pantalla. La mano me temblaba. En la habitación solo se oía mi corazón. Pasaron unos minutos. Luego empecé a reír, de nervios. Todo estaba claro ya. No era solo dinero, era poder. Usaba mi esfuerzo para comprar su importancia. Al día siguiente fui a trabajar como si nada, pero mi mente estaba en otro sitio. Durante el almuerzo llamé al banco, pedí información detallada de la cuenta. Una empleada me envió una larga lista con todas las transferencias. Mi corazón latía al abrir el archivo. Todo estaba ahí. Nombres, fechas, montos. Ver a dónde se había ido el dinero no me dio dolor, me dio claridad. Ya no había duda. Esa noche, al salir de la oficina, empezó a llover. Las farolas de Madrid brillaban como reflejos. En el bolsillo, los documentos. En la mente, un solo plan. El enfrentamiento que había evitado durante años estaba a la puerta. En casa serví una copa de vino, me senté a la mesa y empecé a pensar. No era solo una traición, era una explotación. Mi familia me había enseñado que el amor se demostraba con dinero. Ahora era hora de dejar de hablar en ese idioma. Volví a encender el ordenador, entré en la cuenta bancaria, fui a la pestaña de usuarios autorizados. Eliminé los nombres de mi madre y de Sofía. Ya no tenían acceso. El mensaje de confirmación apareció en la pantalla. El cambio se ha guardado correctamente. Esa frase me dio una sensación que no tenía hacía años. Control. En ese instante algo en mí se agitó, una mezcla de dolor y paz, como si la carga que había llevado tanto tiempo cayera por fin al suelo. Pero sabía que era solo el principio. Mi madre no se rendiría fácilmente. Sofía tampoco se quedaría callada. Sabía que el teléfono sonaría, que vendrían discusiones, acusaciones, amenazas, pero esta vez no tenía miedo, porque tenía la verdad. Ya conocía su juego. Cerré la pantalla y me recosté. Los sonidos nocturnos de Madrid entraban por la ventana.
Autos, lluvia, una guitarra lejana. Cerré los ojos. Estaba en un punto de inflexión. Lo sentía. Ya no era aquella niña pequeña. Ya era Elena Morales, la mujer que no compraba amor, sino libertad. A la mañana siguiente, cuando desperté, la pantalla del móvil estaba llena de notificaciones. 12 llamadas de mi madre, 5 mensajes de Sofía, todos con el mismo tono. ¿Qué hiciste, Elena? No podemos entrar a la cuenta. Esto que hiciste es una falta de respeto. Borré los mensajes sin leerlos. Ya ninguna de sus palabras me daba culpa. Durante años cargué su peso. Ahora, por primera vez, mis hombros me pertenecían. Aún así, una voz dentro de mí no callaba. No puede ser tan simple, decía, porque yo solo había visto la podredumbre superficial, no lo que había debajo. Necesitaba entender por qué mi madre y Sofía reaccionaban con tanta agresividad. No era solo dinero, estaba segura. Tomé mi café y me senté frente al ordenador. Abrí de nuevo los documentos, miré las líneas, mis dedos se movían sobre el teclado. Los números me miraban como si cada uno fuera la huella de una mentira. Entonces recordé a Beatriz, una vieja amiga que trabajaba en el banco. La había conocido años atrás en una reunión de campaña, y nuestra amistad había ido más allá del trabajo. Le escribí enseguida. Bea, hay movimientos extraños en mi cuenta conjunta. ¿Puedes ayudarme? A los pocos minutos respondió. Claro, pero mejor hablemos en el banco, no por teléfono. Sentí una opresión en el pecho. Ella también había percibido que algo no estaba bien. Esa misma tarde pedí permiso en el trabajo y fui al banco. Al entrar en aquel edificio alto del centro de Madrid, el corazón me latía rápido. Beatriz me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera. Cerró la puerta. Su voz era baja pero seria. He revisado el sistema, dijo. Pero, Elena, hay algo raro. Giró la pantalla hacia mí. En esta cuenta solo tú y tu madre aparecen como autorizadas, pero... Se detuvo. El rostro se tensó. Se ha hecho una actualización de permisos. Hace 3 meses se añadió un usuario más. Fruncí el ceño. ¿Quién? Pregunté con el miedo atascado en la garganta. Un nombre masculino, dijo, y giró la pantalla. El nombre que vi me dejó helada. Carlos Morales, mi padre. En ese instante se me cortó la respiración. Eso es imposible, dije apenas en un susurro. Mi padre murió hace 4 años. Beatriz bajó la mirada. Elena, esta adición se hizo hace 3 meses. Se cargaron documentos de identidad al sistema y no parecen falsos. El corazón me golpeaba el pecho. La cabeza me daba vueltas. Me dejé caer en la silla. Entonces alguien agregó a mi padre como autorizado, dije, y esa persona solo puede ser mi madre. Beatriz asintió lentamente. Probablemente. En ese momento todo cambió de significado. Aquella cuenta que durante años había llamado para la familia era en realidad una trampa. Mi madre había usado la identidad de mi padre. Beatriz me entregó unos formularios para firmar, para iniciar una investigación. La mano me temblaba mientras firmaba. Con estos documentos podemos abrir una revisión oficial, dijo, pero tomará unas semanas. Asentí, le di las gracias y salí. Al salir del banco el cielo estaba gris, cargado de lluvia. La multitud de Madrid seguía fluyendo a mi alrededor, pero yo no oía nada. Dentro de mí solo resonaba ese nombre, mi padre. Esa noche llegué a casa y me senté en la sala sin encender la luz. El tic-tac del reloj cortaba los minutos. Miré la foto de mi padre, en la repisa. El marco de madera estaba desgastado, pero su expresión era la misma. Silenciosa, cansada, culpable. Que mi madre hubiera usado su nombre para sacar dinero me hizo pensar en otra cosa. Tal vez la muerte de mi padre también había tenido secretos. Quizá entonces tampoco me dijeron toda la verdad. Años atrás, me habían pedido dinero para los gastos del hospital. Yo lo envié sin hacer preguntas. El primer día después de abrirse el juicio, mi vida transcurrió como si perteneciera a otra persona. Por la mañana, al cerrar la puerta para ir al trabajo, el viento de Madrid me despeinó, pero yo no sentí nada.
Dentro de mí había un espacio vacío, ni rabia ni alegría, solo silencio. Al llegar a la oficina todo el mundo estaba normal. El olor a café, el tecleo de los teclados, el ajetreo de las presentaciones. Pero dentro de mí habían cambiado tantas cosas que hasta esta ciudad me parecía extraña. Trabajé todo el día, pero entre cada palabra, entre cada correo, se colaba un pensamiento. Ya no tengo familia. Al volver a casa por la tarde, en el metro, entre la multitud, miré mi reflejo en el cristal. Había cansancio en mis ojos y, al mismo tiempo, una fuerza extraña. Durante años había vivido a su sombra. Ahora, por primera vez, noté mi propia luz. Cuando llegué a casa, apagué el teléfono. No encendí la televisión. Me quedé simplemente mirando la ciudad por la ventana. Las luces brillaban, los coches pasaban, pero yo solo escuchaba mi respiración. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, no daba miedo. Al día siguiente llamó Beatriz. Dijo que el proceso del juicio avanzaba. Contó que mi madre no había contratado abogado, probablemente por miedo. De Sofía, en cambio, no había noticias. Una parte de mí decía, preocúpate, pero la callé enseguida. Ya no quería formar parte de su historia. Pasaron los días y la vida volvió poco a poco a la normalidad. Por las mañanas, mientras me tomaba el café, me venían a la mente todas las llamadas del pasado, cada transferencia de dinero, como si estuviera viendo una película antigua. Ya no reconocía a aquella mujer que decía sí cada vez, que confundía cada ayuda con un deber. Yo había cambiado. Una tarde salí tarde de la oficina. Había comenzado a llover y las farolas se reflejaban en la acera mojada. En mi cabeza resonó la voz de mi padre. No te olvides de ti. Esa frase había perdido su sentido durante años, pero aquella noche volvió a nacer. Quizá mi padre también se había quedado atrapado en esas mentiras. Quizá confundió su silencio con culpa. Pero yo ya no iba a callar. Volví a casa, encendí el ordenador, clasifiqué uno por uno todos los mensajes antiguos, los comprobantes del banco, las fotos de la familia. Luego lo guardé todo en un disco externo y lo borré. Cuando en la pantalla apareció eliminando archivos, una paz extraña se extendió por mi interior, como si no solo borrara archivos, sino también el peso de los años. Aquella noche me miré mucho rato al espejo. Delante de mí había una mujer conocida, pero distinta. Las ojeras venían del pasado, pero la mirada era firme. Por primera vez me sentí dueña de mí. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, tomé una decisión. Fui a la agenda del teléfono, busqué los números de mi madre y de Sofía. Dejé el dedo unos segundos sobre la pantalla y luego pulsé eliminar. Las dos se fueron, sin lágrimas ni dudas, solo silencio. Ese silencio era tan limpio que, por primera vez en mucho tiempo, sentí ligero el corazón. A partir de ese momento, mi vida empezó a simplificarse. Ya me levantaba sola cada mañana, pero dentro de mí no había vacío, sino calma. Los fines de semana salía a caminar por el retiro. Compré libros, colgué fotos en las paredes de mi casa, pero ninguna hablaba del pasado. Cada una era una ventana abierta al futuro. Empecé terapia. En la primera sesión solo pude decirle una frase a mi psicóloga. He perdido a mi familia, pero quizá por primera vez me he encontrado a mí. Ella solo asintió. Esto no es una pérdida, Elena, es un nacimiento, dijo. Aquella palabra resonó dentro de mí. Y era verdad, estaba renaciendo. A medida que avanzaba la terapia, los nudos del pasado empezaron a deshacerse. Empecé a entender por qué el amor de mi madre era tan condicional, por qué estaba tan obsesionada con Sofía. Ella había cubierto la vergüenza de su propia pobreza con la belleza de su hija. El silencio de mi padre era la consecuencia de no poder con ella. Yo crecí en medio de ese silencio. Ahora lo sabía, pero ya no me dolía, porque conocer la verdad del pasado a veces es más poderoso que perdonar. Unos meses después terminó el juicio. El banco demostró la autenticidad de los documentos falsos, el crédito fue anulado, pero la deuda quedó a nombre de mi madre. Cuando Beatriz me comunicó el resultado, su voz tenía alivio y tristeza a la vez. Ahora eres completamente libre, dijo.
En ese momento, de verdad lo sentí así, como si se hubieran soltado mis cadenas. Mi madre me envió un mensaje más, solo una palabra: lástima. No respondí. Sabía que esa palabra no era para mí, sino para ella. De Sofía seguía sin haber noticias. Solo vi una foto en redes. Trabajaba en un café de un pueblecito, con una leve sonrisa en la cara. Tal vez ella también había aprendido su lección. Miré esa foto y no sentí ni rabia ni rencor, solo quietud. Cada quien encuentra su camino. A veces las caídas más duras son el comienzo de algo. Mi caída fue larga, pero al final me levanté. Un día, al salir del trabajo, hice una escapada a Toledo, a las afueras de Madrid. Mientras caminaba por las calles de piedra, el silencio me resultó familiar. El peso de la historia, los colores viejos de las paredes, todo me recordó una cosa: ninguna herida queda abierta para siempre. Al atardecer me paré sobre el puente y miré el paisaje. El sol se ponía, el río brillaba, las aves giraban sobre el agua. En ese instante, una oración me cruzó por dentro. No para nadie, para mí. Ya está. Esas dos palabras eran el resumen de mi vida. Cuando llegué a casa, escribí en mi diario: a veces separarse no es una pérdida, es una liberación. A veces alejarse de los que quieres es acercarte más a ti misma. Al escribir esa frase se me humedecieron los ojos, pero esta vez no de dolor, de orgullo, porque ya no había ni la sombra del pasado ni la presión de la familia. Solo estaba yo, y me bastaba. Mientras la primavera caía lentamente sobre Madrid dentro de mí, también cambiaba una estación, como si después de años el brote bajo la tierra helada por fin saliera a respirar por las mañanas. Al abrir la ventana y aspirar el aire fresco en el pecho, ya no sentía un pinchazo leve, sino una expansión cálida. Sentado a la orilla del lago, en el retiro viendo las pequeñas barcas moverse sobre el agua, ya no veía la soledad como castigo, sino como espacio. Una paz sin nombre se posó suavemente sobre mis hombros, y supe que lo único que podía romperla era la sombra pesada del pasado. Pero como las sombras prueban que existe el sol, me di cuenta de que ya no les temía como antes. En aquellos días, trabajando hasta medianoche para una campaña nueva, sentí como si pusiera en cada diapositiva el título secreto de mi vida: renacimiento, línea de frontera, visibilidad genuina. Para el cliente eran encabezados de estrategia. Para mí, abrían pequeñas puertas que limpiaban los sedimentos de los años. En el fondo, aquella frase con olor a serrín de mi padre viajaba en susurros: no te olvides de ti. Yo también dejé de pensar en no olvidarme, como un poema memorizado en la escuela, y empecé a verlo como una piedra en la mano. Un pequeño peso que calienta la palma, un recordatorio que a veces guardas en el bolsillo y a veces dejas sobre la mesa. Cuando mi terapeuta lo llamó apoyo interno, sonreí, porque poner nombre a veces domestica el dolor. Pero yo ya no cargaba dolor, sino un agua en movimiento, y saber que, por mucho que quieras retenerla, el agua se filtra entre los dedos da una libertad extraña. En esa época encontré en casa una caja vieja que llevaba años en el estante más bajo del armario. Al lado de las herramientas de madera que mi padre había dejado, apareció una carta descolorida. En el sobre, con una letra temblorosa, decía Elena: se me cortó la respiración. Me senté en el salón sin encender la lámpara y abrí el sobre. El papel estaba ligeramente arrugado, como si el silencio que había descansado sobre él durante años se volviera ahora un crujido. A medida que leía, el nudo del pecho parecía deshacerse. Lo había escrito mi padre, uno de los días que estuvo en el hospital. Decía que la mirada de mi madre se había vuelto pesada, que las conversaciones en casa giraban como agua sucia, que ya no tenía fuerzas para cambiar nada. Pero me pedía una sola cosa: no te olvides de ti. El agua encuentra su camino, y tú también lo encontrarás. Si un día en casa hacen cosas sin decirte, cierra las puertas sin dudar, porque el amor verdadero no te llama a la deuda, te invita al camino. Al final de la carta había un dibujo pequeño, la figura sencilla de un pájaro de mi padre, el que me enseñó de niña, el que daba vida a un trozo de madera con 3 líneas.
Entonces entendí, su silencio no era solo por impotencia, también me había dejado ese pequeño signo. Apreté la carta contra el pecho. No supe en qué punto empieza la línea entre llorar y reír. Al cabo de un rato puse agua a calentar en la cocina. El vapor de la taza me golpeó la cara y tomé una decisión. Recordar el testimonio silencioso del pasado era una cosa, seguir viviendo dentro de él, otra. Yo estaba dispuesta a seguir viviendo, pero elegiría yo la dirección. El fin de semana siguiente no fui a Valencia. En su lugar hice una larga caminata por Madrid. Trazo una línea desde las callejuelas de Lavapiés hasta Malasaña. Los colores de los grafitis en las paredes parecían aclarar los tonos pesados dentro de mí. En el escaparate de una tienda había cámaras antiguas. Entré. El dueño era un hombre mayor. Cuando alargué la mano hacia una pequeña analógica sobre la mesa, sonrió. Con una cámara sí querrás atrapar la luz de esta tarde, dijo. Curioso. Después de años trabajando para verlo todo nítido, pulido, filtrado, me fascinó lo indeciso, lo imperfecto, lo que obliga a esperar de aquella cámara pequeña. La compré. Esa tarde, sobre la Gran Vía, cuando empezaban a encenderse los neones, hice mi primera foto. Al apretar el disparador pensé, a veces, para una buena imagen, hay que permitir el desenfoque. Quizá la vida era así. Tú encuadras, pero no controlas la luz. Y ese exceso o falta de luz, que parece azar, en realidad coincide con un equilibrio dentro de uno. En las semanas siguientes encontré un ritmo pequeño y propio. Levantarme temprano, una caminata corta, luego café y notas. Elegía una frase del día y la escribía en un papelito que llevaba en el bolsillo. A veces ponía, para la compasión hace falta distancia. A veces, el miedo es una vieja valla alrededor del corazón. A veces, el agua siempre encuentra su camino. Esas pequeñas frases, cuando la cabeza se me dispersaba en mitad del día, eran piedrecitas que me marcaban el camino de regreso a mis manos. En medio de ese ritmo, un día llamó Beatriz. Dijo que el expediente estaba completamente cerrado, que mi madre había reestructurado parte de las deudas y que las sombras sobre mi nombre se habían borrado oficialmente. Le di las gracias. Hubo un breve silencio al teléfono, y luego me preguntó algo que no esperaba. Si quería vernos, tomar un café y hablar como personas, no como expediente. Acepté. Esa tarde nos encontramos en una cafetería pequeña. Llevaba una chaqueta gris y un gesto sereno. Mientras hablábamos, me llegó una claridad extraña. Dijo que en la vida de una persona hay dos tipos de lazos, los que arrastran y los que sostienen. Has caminado años bajo la presión de los que arrastran. Ahora eliges los que sostienen. Aquella frase simple me clavó en el sitio. Porque sí, eso estaba sin escribir, pero se sentía hondo. Al despedirme me hice una promesa. A partir de ahora, todo lo que deje entrar en mi vida tendrá que ser un lazo que sostenga. La semana siguiente me asignaron una nueva misión en la oficina. Dirigiría el lanzamiento de una marca que habría en Barcelona. Mientras compraba el billete de tren, me llenó la emoción. Desde niña sentí lo mismo cada vez que volvía al Mediterráneo. El aire salado ensanchándome los pulmones, el zumbido dibujado por las gaviotas llenando los huecos de mi pecho. Al llegar a Barcelona, el sol se tendía como un manto amarillo sobre la Plaza Cataluña. Tras la reunión con el equipo, caminé sola hasta la Barceloneta. Me quité los zapatos. Las huellas que dejé en la arena mojada se suavizaron enseguida al llegar el mar. Me quedé un rato mirando las olas. Mi teléfono estaba en silencio, nadie llamaba, y por primera vez sentí ese silencio no como una pérdida, sino como un regalo. La presentación del día siguiente salió de maravilla. La representante de la marca me estrechó la mano con entusiasmo. «Hay una claridad en tu energía», dijo. Sonreí. A medida que las cosas encajaban, yo también hacía espacio dentro de mí. Al atardecer, en la habitación del hotel, abrí la ventana. A lo lejos se oía una guitarra, aguda y cálida, que me recordó los flamencos que mi madre escuchaba en la radio. Por un instante se movió una pequeña punzada, pero enseguida cambió de forma. Se tendió un puente fino entre recordar y hacer las paces. No volvería con mi madre.
Me repetí que estaba segura de esa decisión, pero ya no la recordaría desde una rabia que me cortara la respiración. Dejar de llevar la contabilidad resulta ser el primer paso de la libertad. La semana siguiente, al volver a Madrid, encontré un sobre pequeño en el buzón. Venía de Valencia, el sello con una flor desvaída. Esas pequeñas frases, cuando la cabeza se me dispersaba en mitad del día, eran piedrecitas que me marcaban el camino de regreso a mis manos. En medio de ese ritmo, un día llamó Beatriz. Dijo que el expediente estaba completamente cerrado, que mi madre había reestructurado parte de las deudas y que las sombras sobre mi nombre se habían borrado oficialmente. Le di las gracias. Hubo un breve silencio al teléfono, y luego me preguntó algo que no esperaba. Si quería vernos, tomar un café y hablar como personas, no como expediente. Acepté. Esa tarde nos encontramos en una cafetería pequeña. Llevaba una chaqueta gris y un gesto sereno. Mientras hablábamos, me llegó una claridad extraña. Dijo que en la vida de una persona hay dos tipos de lazos, los que arrastran y los que sostienen. Has caminado años bajo la presión de los que arrastran. Ahora eliges los que sostienen. Aquella frase simple me clavó en el sitio, porque sí, eso estaba sin escribir, pero se sentía hondo. Al despedirme me hice una promesa. A partir de ahora, todo lo que deje entrar en mi vida tendrá que ser un lazo que sostenga. La semana siguiente me asignaron una nueva misión en la oficina. Dirigiría el lanzamiento de una marca que habría en Barcelona. Mientras compraba el billete de tren, me llenó la emoción. Desde niña sentí lo mismo cada vez que volvía al Mediterráneo. El aire salado ensanchándome los pulmones, el zumbido dibujado por las gaviotas llenando los huecos de mi pecho. Al llegar a Barcelona, el sol se tendía como un manto amarillo sobre la Plaza Cataluña. Tras la reunión con el equipo, caminé sola hasta la Barceloneta. Me quité los zapatos. Las huellas que dejé en la arena mojada se suavizaron enseguida al llegar el mar. Me quedé un rato mirando las olas. Mi teléfono estaba en silencio, nadie llamaba, y por primera vez sentí ese silencio no como una pérdida, sino como un regalo. La presentación del día siguiente salió de maravilla. La representante de la marca me estrechó la mano con entusiasmo. Hay una claridad en tu energía, dijo. Sonreí. A medida que las cosas encajaban, yo también hacía espacio dentro de mí. Al atardecer, en la habitación del hotel, abrí la ventana. A lo lejos se oía una guitarra, aguda y cálida, que me recordó los flamencos que mi madre escuchaba en la radio. Por un instante se movió una pequeña punzada, pero enseguida cambió de forma. Se tendió un puente fino entre recordar y hacer las paces. No volvería con mi madre. Me repetí que estaba segura de esa decisión, pero ya no la recordaría desde una rabia que me cortara la respiración. Dejar de llevar la contabilidad resulta ser el primer paso de la libertad. La semana siguiente, al volver a Madrid, encontré un sobre pequeño en el buzón. Venía de Valencia, el sello con una flor desvaída. Dentro, una nota brevísima de Sofía. Elena, estoy trabajando. A veces me canso, a veces me avergüenzo, pero por primera vez pago algo por mí. Perdóname. Al leerla, una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada en mi corazón se entreabrió. Respiré hondo. Me senté a escribirle. Fue corto. Sigue trabajando, construye tu vida. Yo estoy más o menos bien. Intento dejar atrás el pasado. Te deseo suerte. Cuando cerré el sobre me di cuenta de que no me temblaban las manos. No abracé ni reproché. Solo mantuve el límite. Y ver que dentro de ese límite podía existir otro sin que yo me perdiera era una habilidad nueva. Tal vez eso sea crecer. Dicen que, a cierta edad, uno conoce a su madre y a su padre de otro modo. Ve al niño herido que hay en ellos, pero aprende a no cargar con sus heridas. Aquella tarde entendí qué significaba esa frase. Porque cuando encontré una foto de mi madre en su juventud, noté una extrañeza en su mirada. No estaba la mujer dura que yo conocía. Había una chica asustada tratando de agarrarse al futuro desde algún sitio. Entenderla no era perdonarla, pero me permitió apagar el viejo motor que alimentaba mi rabia. Al acercarse el otoño, me mudé. Un piso pequeño, techos altos, mucha luz. Compré plantas. En la cocina colgué el pajarito de mi padre, ese dibujito.
Cada mañana, al preparar el café, mis ojos se posaban en él. El pájaro parecía inclinar la cabeza a la derecha, como listo para volar algún día. Yo aprendí a mirar igual, las partidas, las llegadas, el fluir. Una tarde, sentada en el balcón de mi nueva casa, sonó el timbre. Era mi vecina, Lucía, con un plato en la mano. Acababa de aprender su nombre, llevaba años en el barrio. Sonriendo, venía a darme la bienvenida. Traía una tartaleta de queso. Empezamos a conversar. Las palabras fluían fáciles. Me di cuenta de que hacía mucho no podía contar mi historia sin que se me anudara la garganta. Lucía me invitó la semana siguiente a un club de lectura pequeño. Fui. 3 mujeres y un hombre alrededor de una mesa discutían las decisiones del protagonista de la novela. Yo pesaba el peso de mis propias decisiones sin dar explicaciones a nadie, sin culpar a nadie, solo sintiendo la ligereza de compartir. A la salida, aquel hombre, se llamaba Martín, me dijo que le interesaba la fotografía, que trabajaba por su cuenta. Dentro de mí se movió una curiosidad pequeña. Esa noche nos escribimos. A la mañana siguiente, de madrugada, nos encontramos en la puerta de Alcalá y fotografiamos el amanecer. Nos reímos de lo desconocido de la luz entrando por el objetivo. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía guardar silencio junto a alguien sin tensión. Callar me sentó bien, porque mi silencio ya no venía del miedo, sino de estar llena. Unas semanas después, fuimos de nuevo a Toledo. En ese puente de piedra, esta vez no recé para mí. Miré simplemente la curva del agua. Martín sacó una libretita del bolsillo y me la dio. Entre las páginas había un recuadro en blanco. Escribe la frase de hoy, dijo. Mientras cogía el bolígrafo, me subió una calma como olas por dentro. Escribí. A veces quien se queda también lleva la voz de quien se va, pero esa voz deja de ser tormenta y se vuelve viento. Cerramos la libreta. En el café junto al camino tomamos chocolate caliente. Yo conté, él escuchó. Preguntó cuando tocaba, calló cuando tocaba. Cuando una presencia así entra en tu vida, el peso del pasado se siente como ya dejado. Esa noche, al volver a Madrid, me miré en el cristal del metro. Por un instante vi a la niña que fui, con su cuaderno en la mano. Luego sonrió y se alejó. No era una desaparición, era encontrar su sitio. En uno de esos días me llegó otra noticia de mi madre, a través de una vecina. Había alquilado una parte de la casa para pagar las deudas. Su salud subía y bajaba. Vibró una cuerda vieja en mi pecho. Cogí el teléfono. Podía marcar su número de memoria, pero no lo hice. En su lugar, me senté y leí otra vez la carta de mi padre. El amor verdadero no te llama a la deuda, te invita al camino. Yo estaba en ese camino, así que me dije. También la distancia compasiva es una forma de amor. Hacerlo no es crueldad. Es la única manera de impedir que se repita el abuso del pasado. Escribí lo que sentía en un papel, una nota breve. Deseo que estés bien. Yo sigo mi camino. No la envié. Guardé la nota en un cajón. A veces escribir es ya el deseo. El papel lo sostiene y lo suelta. Cuando llegó el invierno, las luces de la Gran Vía parecían más brillantes. La gente se acercaba a los escaparates y miraba su reflejo en el cristal. Una tarde, al salir del trabajo, miré el mío. Ya no huía de mí. Ese rostro era familiar, suave, decidido. Al llegar a casa salí al balcón. Escuché la música que subía de la calle. Alguien tocaba la guitarra. La melodía rozaba con suavidad una emoción cruda y hacía la noche más honda. Fui a la cocina y puse agua al fuego. Mientras se hacía el té, mis ojos se posaron en el pájaro de mi padre. Aquel dibujo pequeño parecía enseñarme a batir las alas con paciencia. Luego me senté a la mesa y empecé a escribir esta historia. La primera frase salió sola, porque ya sabía hacia dónde caminaba. Había salido a la luz siguiendo las piedrecitas que brillaban en la oscuridad del pasado. Mientras escribía, por dentro escuchaba los ecos de los años y a la vez oía nacer una voz nueva. Esa voz no pedía cuentas, se contaba. Dejaba pequeñas señales para que sirvieran de camino a otros.
porque en algún lugar puede haber otra persona asfixiándose con las exigencias de su madre, de su padre o de su hermano. Tal vez también mire, como yo, la pantalla del banco a medianoche y sienta temblar sus dedos. A esa persona quise decirle, no tengas miedo, cerrar puertas no es traición, protegerte es lealtad. A veces lo que llamas familia no es la sangre, sino con quienes puedes caminar al lado. A veces caminas sola, y eso también basta. Por eso ahora estoy aquí, en la mesa, mientras la luz de invierno de Madrid se cuela por la cortina. No estoy enterrada en el pasado, estoy de pie sobre un suelo hecho con él. Puedo medir la distancia, puedo oír mi corazón. Por primera vez en mi vida, cuando pido un deseo, no tengo que sacrificar a mi yo de antes para que se cumpla, porque ya no sacrifico, elijo. Elegir a veces empequeñece el mundo, pero agranda la respiración. A medida que crece mi respiración, mis palabras se calman. A medida que se calman mis palabras, se iluminan los caminos dentro de mí. Hace unos días empezamos una novela nueva en el club de lectura de Lucía. En el último capítulo, el protagonista miraba al mar y decía, todas las olas golpean la orilla, pero algunas la abrazan. Cerré el libro y salí al balcón. Dejé esa frase en la noche de invierno de Madrid. Mi ola ahora aprende a abrazar sin golpear. Ese abrazo no pertenece a nadie, no se exige a otro. Es para mis propios hombros, mis propios pasos, mi propio camino. Por la mañana volví al retiro. Me paré en la orilla de las barcas y miré el agua. Con la pequeña cámara analógica hice otra foto. Tal vez no saldría nítida, quizá la luz se pasaría, pero ya lo sabía. El defecto no mata la imagen, a veces le da aliento. Yo también respiraba con mis defectos. De regreso a casa nació otra frase por dentro. Hace tiempo dije, a veces la libertad es atreverse a perder a quienes más quieres. Ahora añado, a veces la libertad es atreverse a soltar la rabia que sientes por quienes más quieres, porque la rabia termina, el camino queda. Volví a casa, cerré la puerta y me quedé un rato en medio del salón mirando a mi alrededor. Las plantas, las fotos en la pared, el pájaro de mi padre, el cuaderno de la mesa. Todo junto decía una sola cosa. Este lugar es tuyo, el lugar donde has puesto el corazón. Mi teléfono descansaba en silencio sobre la mesa. Abrí las notificaciones. Nadie había llamado. Sentí una pequeña alegría. Luego llegó un mensaje de Martín. Mañana, al amanecer, ¿vamos a Chamartín a mirar trenes y hacer fotos? Sonreí. Escribí. Sí. Abrí el cuaderno y añadí la frase del día. El camino continúa. Dejé el bolígrafo, bebí un sorbo de té. A pesar del frío que entraba por la ventana, por dentro estaba cálida. Porque ya lo sabía. Nadie volvería a decirme, tu dinero es mi futuro. Mi futuro pertenecía a mi respiración, a mi paso, a mi límite. Las puertas del pasado se cerraron, pero el camino dentro de mí quedó abierto. Ahora, mientras camino por ese camino, escucho cada paso. Cada paso construye una casa pequeña pero firme. Se llama Elena, de apellido Morales. Su lugar es Madrid, su estación. El invierno, su corazón, la primavera. Al terminar de escribir esta historia, solo tengo un deseo en la punta del bolígrafo. Para todos los que confían en el flujo a pesar de las sombras que intentan cortar el agua cuando abran la ventana y noten el aire limpio que entra, que susurren su propio nombre. No te olvides de ti, pero no creas que para ser otro tienes que olvidarte. Protege tu espacio, empequeñece el mundo, agranda la respiración. Lo demás llega, porque el agua siempre encuentra su camino.